Ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, pero inicialmente era trocar. Esa me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno le decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente Emerson de Francisco les habla miércoles de 1991. El problema de la educación es que los maestros no han entendido, ellos tampoco, que todo lo que tratan de hacer las diferentes ciencias es explicar una sola cosa, de dónde venimos. Todas las ciencias tratan de explicar eso, ¿eh? Ejemplo, anoche practicábamos, por ejemplo, eso de que la doble negación da una afirmación. Y uno lo ve aislado en matemáticas. Más por más, menos por menos, más por menos. Como un hecho aislado. Y no le explican que eso tiene una razón de ser lógica. Que es que si usted dice 2 veces no en una misma oración, ¿cierto? Está diciendo sí. Muy buena con la policía. La policía le pide a uno el pase. Entonces, yo tengo pase, solo que está vencido. Entonces la discusión que yo le sostengo al policía es, agente, ¿a usted le interesa saber si yo tengo pase? Es decir, si algún día en la historia de mi vida la autoridad pertinente me confirió un pase y demostró que entregándomelo yo sabía manejar. Es la discusión. El vencimiento o no es un problema de la permisibilidad de la ley en el tiempo, que es otra discusión, ¿cierto? Pero usted dice, ¿tengo pase? Sí, tengo pase, aquí está. ¿Está vencido? No, esa es otra discusión. Propóngame otra discusión. Hablemos de la temporalidad del conocimiento, por ejemplo. Que usted al cabo de 3 años se le olvidó manejar. ¿Pero por qué si yo manejo todos los días? Lo que pasa es que mi mamá me enseñó a leer y escribir. Y eso es entre bueno y bastante malo. Porque uno entra al colegio con un hándicap muy grande respecto a los otros niños. Y es que yo hablaba media lengua y ya sabía leer. Entonces la profesora, la señora Beatriz, una mujer muy valiosa, la señora Beatriz de Santa María, me llevaba de salón en salón a mostrarle a los otros niños cómo leían. Y lo que más le gustaba era que yo hacía la puntuación con la cabeza. Entonces leía, por ejemplo, a María. La Virgen María nació... iba leyendo, iba haciendo la puntuación con la cabeza. Hay gente muy valiosa dentro de eso que se dio cuenta que el proceso guerrillero no tenía sentido, que armarse allá a matar soldados y a matar moscos no tenía sentido. Era un proceso embrionario que fue alimentado más por la fuerza de la revolución cubana que por una razón nacional. Eso no tenía razón de ser. Es que, ejemplo, en la Nacional venden un café pequeñito
que es café con leche, se llama Perico, vale 25 pesos. En la Javeriana vale 250 y se llama Capuchino. En la Nacional venden unos churros así redondos que tienen azúcar por encima y bocadillo por dentro y valen como 30 pesos. En la Javeriana valen 200 y se llama Dona. En la Nacional hay un negro que está haciendo así con una gelatina de pata todo el día así. Y el tipo la masa y uno le dice véndame 2 y con la misma plata que amasa coge el billete y con la misma mano se limpia y todo y le trae uno su gelatina. Valen a 10 pesos 2 gelatinas. En la Javeriana valen a 100 pesos, se llaman Muffy. Sí, es una vaina muy extraña, pero es lo mismo. Mientras los grafitis de la Nacional dicen por el derecho a la vida, adelante. En la Javeriana dice por el derecho a parqueaderos, adelante. Tengo una pensión vitalicia de hijo, que es una ventaja grandísima. Y ahora el trabajo... ¿Es cobrar un sueldo de hijo? No lo cobro, me lo da la historia. Es una buena circunstancia tener un sueldo mensual de hijo. En el desayuno siempre le dejaban a uno lo de las 11, después le dejaban lo del bachillerato, después le dejaban lo del transporte de la universidad, después le dejaban ya las cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, el valor se aumenta, pero ya la regularidad disminuye. Ya yo no puedo irle a decir a mi mamá, mami, dame plata para la buceta, pues porque estoy trabajando. Y se supone que ya, según las leyes de la historia, se supone que yo soy el que le va a dar para la buceta a ella, ¿no? Se le da como pena mandarle en buceta. ¿Cierto? Bueno, oiga, voy a ir allí, permítame un momento. Oiga, permítame un momentico, ¿por qué no se voltean, sí? Gracias. Bueno, en Madrid hay un sitio de mi amigo Gaspar Astete, Gastón Adolfo Alzate se llama, que se llama Magallanes 12, piso 6. En ese sitio, que es un sitio donde vive la tía de él, vivimos mucho tiempo. A los rotundos vagabundos tienen características, porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo. Hay diferencias ontológicas y filosóficas. Leen mucho, por lo general estudian carreras bastante inútiles como sociología, antropología, esas cosas que en realidad no sirven para nada, en vez de estudiar carreras exactas, ciencias exactas como la teología, por ejemplo, ¿no? O como la odontología, son ciencias exactas, ¿no? Como la matemática, ¿no? La matemática es más especulación. Los rotundos les encantan las mechudas de pelo ensortijado y pensamientos vagabundos, ¿no? Por ahora tienen hijitos y les ponen Mateo, Santiago, Laura, Felipe o Sebastián. ¿Sí? En lo posible no usan corbata. Son más bien inclinados a la duda metódica y pierden el tiempo entre la lectura, una que otra rumba y el pensar que hacen aquí, ¿no? ¿Se toca piano? No, yo no, lo alquilé hoy para el programa y para no salir como tan de bajo perfil respecto al anterior programa. Pero no, mentira, no, hay un poquito, hay cositas ahí que hago, pero yo no. Por ejemplo. Fundamentalmente un amigo mío, que él comparte mucho la vida conmigo, que se llama Gastón Alzate, Gaspar Astete. Él toca muy bien piano y estudió piano en Madrid 5 años. Entonces, aquí se comparten los espacios con él y por eso está aquí. Pero lo quiero invitar al solar, vamos al solar. El solar es muy lindo, venga por aquí. Mira, al contrario de Rubén Blades, que habla del solar de los aburridos, este es el solar de la reflexión. En el solar que yo vivo hay cosas originales. En el solar que yo vivo hay cosas originales que allí son muy naturales. La adolescencia, la adultez es muy linda. Las gallinas, por ejemplo, son bastante despistadas, tienen memoria de político, que dicen una cosa y al ratico se les olvida. Prometen una cosa y después se les olvida. Dicen, la gallina, por ejemplo, va así. Y de pronto vio algo allí y se fue por allí. Y de pronto vio algo allí y se fue así. Y de pronto vio algo allí y se fue. Y de pronto se siente perdida y hace... Y entonces por allá otra le hace... Y como que dice, uy, filas, es por aquí, ¿no? Y se va por allá.
son un chiste. Y cuando son adolescentes, hacen piu, piu, brr, piu, piu, brr. Como que están cambiando de voz y se vuelven todas señoritas, las piernas largas. Y de pronto un día yo vi una que hizo así, que se puso así como un puro Concord. Hizo así, y hizo... Y salió corriendo, hermano, y cuando llegó al final hizo como diciendo, no, definitivamente no vuelo. Y se quedó por ahí. Tiene una memoria tenaz las gallinas. Y les gustan mucho los ruidos, le paran mucha atención, lo hacen. Se quedan así, absolutamente quietas un ratico. Y son de un comadrero, pero de un comadrero terrible. Y además se comportan como las comadreras, porque se pican mutuamente y se expulgan y de pronto hay que a alguna le salga una gota de sangre porque las otras se la comen, la matan a picotazos. Entonces toca cortarles el pico. Son terribles, las gallinas son terribles y además sabrosísimas. Esas 12 gallinas paradas en 12 sancochos. Sí, no fui capaz de comerme ninguna. Las compré muy baratas, las crié. Al principio les ponía maíz especializado, les ponía cosas, y después terminé echándole los sobrados de la comida y quedaron más sabrosas por haber sido criadas con sobrados. Porque las gallinas, como las mujeres, tienen un espíritu extraño, y es que en vez de comerse el maíz de la casa, salen a la calle a comer cualquier cosa. ¿Casada o soltera? No sé, no sabría decirte. Bueno, pero a mí me han dicho que tú llevas muchos años compartiendo la vida con Emerson de Francisco. Yo diría que no son muchos para los que pretendo, ¿Y no te molesta permanecer colgada? Enjaulada, eso me parece peor. ¿Sí? Sí, además me sorprende muchísimo esta entrevista porque jamás pensé que me fueran a sacar de las rejas, ¿no? Porque estuve en una grabación y no, le dieron palo al pajarito. Le dieron palo al pajarito, hola. Pues no. ¿Cómo hay es derecho. cuando los saludas despectivamente? Hola, Tuti. Mírala. Es muy diferente el Jaime Garzón alcalde y el Jaime Garzón Emerson de Francisco. No, tú en el fondo sigues siendo la misma cosa. Lo mismo que antes. Acababa de terminar las elecciones y entonces de pronto me levanté allá en el pueblo una mañana y vi a una señora llorando. Entonces le dije, ¿qué le pasa, señora Lilia? Era la compañera Lilia. ¿Y qué le pasa, compañera? Digo, no, que a usted lo destituyeron y si destituyen los que trabajan, ¿qué vamos a hacer? Y digo, no, pues eso es muy raro, si yo sigo siendo el alcalde. Y de pronto llegó una volqueta del distrito con la noticia, usted fue destituido. ¿Y por qué? Que porque usted no estaba aquí en las elecciones. Sí, no, pues eso es una confusión. Porque yo estuve aquí y estuve con la policía, estuve con el ejército, acá hay una confusión muy extraña. Entonces cuando llegué a Bogotá, empecé a entender que había confusiones no muy extrañas, eran confusiones previsibles, que es lo que se llama el codo en la política. En la política hay mucho codo, sobre todo cuando uno se acerca mucho al círculo propio de los políticos, al staff menor de los políticos. Hay mucho celo, muchísimo celo, mucho enredo, mucho chisme, mucha cosa. Y ahí se configuró una cosa en la cual Andrés mucho tiempo después se dio cuenta y hombre se sintió, yo no diría que mal, pero sí un poco como apenado, angustiado. Y nos hicimos más amigos a partir de eso. Además mi gesto respecto a él le gustó mucho. Mi gesto fue de enviarle una nota donde yo le decía, hombre, creo que usted fue engañado y yo sufrí la consecuencia de su engaño. Entró por la puerta de la oficina donde lo estábamos, pues que estábamos esperando un supuesto casting, y apenas entró le dije a la persona de Cinevisión, a Paula Arenas, que es la gerente, le dije, ese es el tipo y tenemos programa además con verlo. Pues obviamente entró tomando el pelo como lo hace siempre, imitando de una vez a todos. Me dio miedo fue más bien que él no lo quisiera hacer. Usted se retiró de la vida política nacional, se retiró de la palestra pública. ¿Qué está haciendo ahora? ¿A qué está dedicado? ¿Qué está dedicado? Primero que todo, quiero agradecerte porque lograste seducirme con el juego de la palabra. Gracias, Emerson, por invitarme a su programa. Para esta semana, los libros más vendidos han sido indudablemente de Milán Kundera, su novela bestseller, La insoportable terquedad de Caicedo Ferrer. Colombianos, ciertamente, se abre un momento importante en los acontecimientos de la historia nacional. No es una concentración de poder,
Uno dice la verdad. Es la primera vez en la historia, yo creo que del país, que a alguien le pagan por ser imprudente en público, ¿no? Por decir lo que sabe y por decirlo como lo supo. Yo entrevisté ahorita al doctor Gómez, por ejemplo. Le dije, bueno, yo tengo una duda, ¿cuáles son los 5 acuerdos sobre lo fundamental? Y me dijo, diferenciemos qué es el bien y qué es el mal. Imagínese, hermano, imagínese eso. La historia de la filosofía lleva 11 escuelas del pensamiento en este siglo, diferenciando el bien del mal. Y él quiere un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces no hay nada que hacer, ¿o no? Ah, llegó la leche, hermano. ¿Sabes qué? Oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama usted? Luis. Oiga, cuénteme la verdad, ¿usted de qué río le echa el agua a la leche? De ninguno. Pero ahora ¿Usted sale con una caneca de cuántos galones al día? ¿Cuántas canecas lleva al día? Ahorita 6. 6. ¿Y de esas cuántas vende? 8. No, 10, es como 10. Vemos, señores televidentes, cómo la inflación no solo se da a nivel de precios, sino a nivel de la leche. El señor partió con 6 canecas de leche esta mañana y ha vendido 10. Cuestión de liquidez. Más cano Alfonso Concha. Muy inteligente. Pero es que vea, en San Andrés, donde no entra la televisión colombiana, me dijeron, a mí me gusta mucho tu programa. Me dijo una negrita que hablaba así. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque lo que tú dices me toca pensarlo. Y tú eres el único que parte del presupuesto de que la gente es bruta. Entonces, ¿el bruto soy yo? Muchas gracias y buenas noches. Que Dios los perdone. Listo, ya, espera el año. Y yo pensé que me iba a morir. No, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso. Y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa. Era muy riesgoso. Entonces yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30. Y salí, llegué a los 30 y me parece complicadísimo tener 30 años. Me imagino que uno tiene 31 y ya siente más débil la fortaleza de los 30. Pero los 30 años son terribles. Decidí acabar de educarme, académicamente, pues, a empezar a hacer lo que uno quiere, empezar a hacer los posgrados que uno quiere. Todos los que le inquietaron, o sea, si terminó Derecho se pone a estudiar música, porque era un posgrado que quería hacer toda la vida y que por no haber sabido a tiempo, entonces ahora parece que los 30 le determinan a uno qué es en sí lo que quiere hacer, o hasta dónde lo llevó la historia para que siga haciendo algo. No quiero tener hijos, en lo posible no. Quiero decir, en lo posible es que yo hago lo posible para que no. Porque me parece que el mundo no merece, esta historia no merece ser repetida. Esta historia, no la historia colombiana, que influye mucho en mí obviamente, sino la historia mundial. La etapa por la que atraviesa el mundo es una etapa de mucha violencia. La educación está fundamentada en la represión. La represión es el único mecanismo que ha encontrado el hombre para entender su formación. Y no me parece justo. Además, el mundo no ha encontrado la explicación fundamental de qué hace aquí. El hombre, el ser humano no ha encontrado la explicación de qué hace aquí. Y mientras yo no resuelva esa duda, no le puedo decir a mi hijo cuando me pregunte, papá, ¿yo qué hago aquí? ¿O de dónde venimos? ¿O para dónde vamos? Pues, ¿cómo le va a responder uno? Yo creo que no hay posibilidad de responderle. Y me daría mucha pena uno engendrar un hijo, tener un hijo para que el tipo lo corche con la tercera pregunta que le hace. Y eso es prolongar la existencia y no me interesa. Yo creo que no es necesario. La historia de todos los países está plagada de violencia, está plagada de represión, está plagada de miseria, digamos. Que la miseria se manifiesta material o espiritualmente, ¿verdad? Los europeos que nos llevan 500 años, por lo menos matemáticamente hablando, porque ellos nos impusieron una cultura hace 500 años, ya nosotros vamos atrasados. Respecto a esa cultura, yo creo que ellos tampoco encuentran el sentido. Los alemanes tienen unos líos poblacionales terribles, los belgas tienen unos líos poblacionales terribles, porque la gente ha concluido que no se reproduce. Y si usted ve que en la vecindad ya se preguntaron, que la gente no se contradice, ¿usted para qué se contradice? Si ellos ya vieron, ¿verdad? No hay necesidad de contradecirse. Entonces uno tiene que mirar la historia, hay que leer, yo creo que hay que leer. Me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez, juro que no morí. Imagínense esa frase tan histórica, juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso.
calle y el extenso pasado político de Jaime Garzón permitieron incluso que jugara un papel fundamental en la búsqueda de la paz en Colombia. Varias veces fue negociador entre el gobierno y la guerrilla e intervino personalmente en la liberación de varios personajes que habían sido secuestrados. Por todo esto, nosotros buscamos a Jaime Garzón apenas llegamos a Bogotá el jueves de la semana pasada, al mediodía. Estos son algunos pasajes de esa conversación, la última que un hombre tan valioso para la paz en Sudamérica sostuvo con un periodista antes de morir asesinado a balazos. ¿Los bogotanos sienten la violencia muy de cerca o es una cosa que ocurre ahí del cerro más allá? A raíz de los secuestros masivos en el avión de Avianca y en la iglesia de la María y en Medellín y en Barranquilla, ya la violencia se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo así, en las ciudades. Sí. Eso ha generado pánico, ha generado que mucha gente se ha ido y ha generado pues el miedo normal que tiene uno. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo. Y eso significa vivir en Colombia. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno, y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico, y viven, en cierto modo, del narcotráfico, unos directamente, unos indirectamente. El problema en Colombia es que la guerrilla no es la causa, la guerrilla es la consecuencia. Eso es muy importante. Pero es una consecuencia que viene desde 40 años, 50. Sí, porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, así como hay modelo presidencial, así como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. El tema es amplio, de repente es difícil encontrarle alguna razón. Aquí llevamos 42 años en el tema y no hemos podido arreglar. Es difícil que podamos arreglarle en una conversación. Menos Pero no, a mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay dos sectores, que los dos sectores están minados por dineros de narcotráfico, que los dos sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. En ese punto, ¿qué papel cumplen las fuerzas paramilitares que están, creo que al mando del señor Carlos Castaño? Esta gente, ¿a quién responde? ¿Quién los financia? ¿Quién determina que estos señores actúen, que asesinen a los guerrilleros, que los persigan? Parece ser que los militares y los hacendados y los finqueros y algunos narcotraficantes, algunos militares, algunos hacendados y algunos finqueros entendieron que el gobierno no podía combatir la guerrilla. Entonces se asociaron y buscaron formas de financiación, entre las que está el narcotráfico, y tienen ejércitos privados. Los ejércitos privados son paramilitares, en que de aquí a allá no puede haber guerrilla, de aquí a allá no puede haber guerrilla, y cada dueño de lote, cada dueño de finca paga una cuota por el derecho a permanecer ahí, bajo el cuidado de ese ejército privado. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado financia la guerrilla. Ve dónde empieza uno a ya esclarecer más el problema. Ve quién consume lo que producen los narcotraficantes, los Estados Unidos. Ahí está. Sí ve que ya más o menos estamos llegando al punto en donde se ve cuál es el elemento corruptor que termina justificando la guerra. Ese es importante. Bien, entonces, ¿qué opina? ¿Qué piensa la mayoría de los colombianos? ¿A favor de qué están? Algunos que ven el problema como muy sencillo o sin complicaciones, creen que la solución es que los norteamericanos nos invadan. O sea, una bomba atómica acá y que todo se vaya al diablo. Porque ellos no entienden que los norteamericanos también son parte del conflicto. Entonces, si uno no entiende, uno cree que hay un bueno, uno malo, uno llama a Batman, al Chapulín o a Superman. No entiende que es que Superman y el Chapulín viven del negocio de los otros dos. Claro. Sí. Entonces, pero la mayoría de los colombianos va por eso, parece. Sí. Hubo aquí una campaña de algunos medios de comunicación con encuestas callejeras
y medidas de opinión, donde decía, ¿usted está de acuerdo que lo invadan? Yo hice una que era, ¿cómo le gustaría? ¿Tipo Kosovo, tipo Granada o tipo Vietnam? Entonces la gente respondía. Claro. Y para terminar, ¿qué es lo que piensa entonces la mayoría, el colombiano común y corriente, el taxista, qué es lo que opina la persona que pasa por aquí? Quiere que se acabe la guerrilla para que se acaben todos los problemas. Eso entiende la gente común. Bien, pero ¿siente que el final de la guerrilla pasa por una intervención norteamericana de repente? De pronto sí. Sí, sobre todo la clase media y la clase baja es la que más cree eso. ¿No cree en un diálogo? No, ¿No ya cree en están, una conversación? ¿No cree en eso? ya están decepcionados de tanto intento de diálogo. Bien, la gente que vive en esta ciudad, ¿siente que caminando por la calle le puede caer un bombazo en cualquier momento? Pues yo ¿Tú no lo vivo. sientes? No, yo no vivo en esa situación, pero habrá gente que sí. Lamentablemente, Jaime Garzón se equivocó. Él sí tenía por qué preocuparse. A la mañana siguiente, solo unas cuantas horas después de esta entrevista con América Televisión, 2 sicarios a bordo de una moto lo siguieron hasta las cercanías de la radio donde trabajaba. 4 balazos le borraron la sonrisa a todo un país. Es evidente que no se trataba de una casualidad, sino de un asesinato bien planificado. Por eso, se podría pensar que mientras conversábamos con él, algún paramilitar o algún guerrillero nos seguía muy de cerca con el dedo en el gatillo, simplemente esperando el momento más adecuado para convertir a un gestor de la paz en una nueva víctima de la guerra. Sí, yo pensé que me iba a morir. No, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso. Y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa, era muy riesgoso. Entonces yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30. Eso me evoca la pregunta que me hizo el fiscal el día que lo mataron. ¿Por qué llevaba el vidrio de la camioneta abajo a las 5:45? Le dije, porque él sufría de calor, su merced. Jaime tomó mucha huepanela, yo creo que fue en algo eso. Entonces él, por ejemplo, la experiencia de la gente en Radionet, lo que cuentan es que él entraba a la cabina y le subía al aire porque se cocinaba, y los otros, Garzón, bájele que... Y fue cuando en esa ocasión, por ejemplo, se desnudó porque le dijeron, ay, pues pélese, si es que tiene tanto calor. Y él, como que, sí, se fue y casi que le da un infarto a Aida Luz, que le tocó irse a la clínica porque, claro, volteé y veo un tipo ahí pelado. Una vez iba con un saco al revés, con la marca por fuera, y le dije, ay, me tiene el saco al revés, y dijo, no, es que voy para un evento que me dijeron que era de etiqueta. Cuando se posesionó Gaviria, que lo invitó, y se compró el vestido, y se llevó todos los tiquetes puestos. Y yo le dije, usted se fue así, porque él de allá volvió y le dije, oiga, mire, se le olvidó quitar. Dijo, no, era para que vieran que me tocó comprar el vestido. Yo le decía, ¿cómo se le ocurre? Y así se fue. Pero yo creo que él sentía que la gente todo se lo aceptaba. Porque la gente lo quería y a él. Entonces, por eso él hacía cosas que sí, que uno no lo hubiera hecho, pero que él las hacía. La pinta es lo de menos. Fue el ejemplo perfecto de que la inteligencia y el sentido del humor son el afrodisíaco mayor. Garzón fue un seductor y también un picaflor. No es... Me tiene sudando petróleo. Sí, ajá. No es cierto, Se calentó hasta el trapo. Era muy fácil enamorarse de Jaime, un tipo tan especial, tan extraño también en cierta forma, tan único, porque tan detallista, tan caballero. Además era como un terremoto, como que desbordaba a la otra persona, pues eso enamoraba mucho. Supongo que a las mujeres les gusta que las hagan reír. Ajá. Y les gustarán los hombres inteligentes. Y entonces Jaime tenía un éxito. Impresionante. Impresionante, sí. Bueno, yo recuerdo, porque él vivía en mi casa, era mi inquilino. ¿Y qué tal como inquilino? Como inquilino era un desastre, no pagaba el arriendo. Y de pronto pagaba 5 arriendos. Y me acuerdo que Flora Martínez me decía el señor Barriga, porque yo era el que cobraba el arriendo. La crítica de Garzón comenzaba desde su casa. A su estilo opinaba y escuchaba a sus hermanos, tal como lo hacía con la política nacional. ¿Le contó que era monja? Claro, y entonces él me decía, mire, él no me dijo que no, pero él me decía, mire, si usted se quiere salir, usted no es más sino que me avise, yo me voy en la moto y la traigo. Entonces ahí uno entendía, este man quiere que me salga. Te le dije, Jaime, yo solo le tengo que decir una cosa y se la voy a decir ya porque yo ya no puedo quedarme con esto y porque necesito que usted me ayude. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Yo le dije, mira, me voy a salir de la comunidad. Y le voy a contestar verídico como yo digo, ¡ay, fue puta! ¿Por qué? Las gallinas, por ejemplo,
son bastante despistadas, tienen memoria de político, que dicen una cosa y al ratico se les olvida. ¿Qué era lo mejor que tenía Jaime, Marisol? Su bondad y su ternura. Era un hombre de una ternura infinita. ¿Y lo extraña? Mucho, mucho. Como dice la canción de Jaime Molina, ay, compadre, si viera como lo recuerda Rafa, eso lo llora. Porque eso era Jaime Garzón, un buen tipo con una ingenuidad infantil que juró como cualquier niño que podía luchar contra los malos. O sea, el segundo día del crimen de Jaime, el DAS tenía una testigo falsa y comenzaron a asesinar a todos los que participaron en el crimen y eso nos hizo perder 4 años. Terminamos los familiares a través de sus abogados comprobando que el Bochas y ese otro muchacho, que eran unos criminales de todas maneras, no tenían nada que ver con el crimen de Jaime, que eran inocentes. Y como la justicia es lenta, pero a veces llega, esta semana se produjo una buena noticia para la investigación. La captura del coronel Plazas Acevedo es una magnífica noticia para el proceso, porque nos acerca a la verdad. Empiezan a tener sentido las conexiones dentro del ejército y de las personas alrededor del crimen. Si en 15 años no han avanzado, en 5 prescribe. Por eso el interés de la familia de que declaren el crimen de Garzón como de lesa humanidad. ¿Habrá posibilidad que la Fiscalía lo revise? El crimen de Jaime es un crimen de lesa humanidad, cumple con los requisitos para hacer un crimen de lesa humanidad. No es un hecho aislado, hace parte de una acción sistemática, persistente contra los periodistas. Hay 142 periodistas asesinados en los últimos años, pero luego la fiscal decide que no. Es como si ella hubiera hecho todo el trabajo y de pronto alguien dice no. Me ha tocado amarrar los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces... Claro, yo por eso soy técnico. Sí, pronto. ¡Ah, técnico ahora sí! ¿Se le inocó la patica? Y también se acuerda las alcantarillas que nos robamos en el barrio para poner allá al otro lado. Yo me acuerdo que usted era buenísimo para eso, hermano. Sí, pero no me aviente aquí que yo no lo he aventado. Y no es muy difícil ser así tan famosa y tan bonita por la calle y no le dicen nada, ¿no? Pero usted también tan famoso, usted en la calle todo el mundo le debe decir cosas también. En el barrio sí me dicen, ¡hola, guapita! Pues ya la tercera vez que no trae. Sí, sí, no me tiene, pero... Sí. No tiene nada que hacer. El noticiero, me imagino. Noticiero desocupado, ¿ah? Noticiero desocupado, sí, porque cada que dicen no hay nadie, ¡valiente! Que me regañaron los periodistas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque digo hijo de puta en televisión. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.